artistas nacionales. Interesante esta recuperación de Capmany que hizo hoy Paul Vega. Bueno, resulta que en el tema de transportes, un grupo de ingenieros y arquitectos desarrollaron un análisis del transporte masivo en San José y proponen una serie de soluciones a las presas para mejorar la movilidad urbana. Establecen la creación de un metro con acciones a corto, mediano y largo plazo para implementarlo, el cual el Colegio de Ingenieros y Arquitectos ofrece su capacidad técnica para todas las etapas del proyecto y la creación de un consorcio público-privado entre el ICE, el MOP, el INCOFER, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el sector privado. Además, recomienda impulsar el plan de sectorización bajo un esquema multimodal, el pago electrónico e incorporar planes de ordenamiento municipal. El proyecto que fue presentado al ministro de Transportes es un plan que tiene un plazo de 10 años. El ministro de Transportes afirmó que el ministerio, o por lo menos se trabaja en este momento en la implementación de algunas de las recomendaciones de esta iniciativa, como la sectorización, el pago electrónico y la posibilidad del tren interurbano. Y con respecto a las demás recomendaciones, dijo, debía analizarlas. Para hablar sobre ese tema, esta mañana nos acompañan tres invitados, son Marcela Guerrero, diputada del Partido de Acción Ciudadana, Guillermo Santana, es presidente ejecutivo del INCOFER, y Olman Vargas, quien es el presidente del Colegio de el director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Y le damos la bienvenida a los tres, un gusto estar con ustedes. Pero también quisiera presentarles e ir interpretando algunas de las imágenes que han venido sustentando toda la situación que tiene, tan compleja que tiene el transporte público en el país. Tal vez si para iniciar presentamos lo que es esa primera pantalla que tendremos a continuación y vamos explicándola para quienes nos siguen por la 101.5 FM en Radio Nacional, donde se ve la red de transporte público actual, que está conformada por unas 210 líneas de buses, imagínense ustedes, para quienes nos siguen por la radio, como decía, e igual para quienes nos siguen por Canal 13, para darles esta explicación. Estas son repartidas en 9 grandes sectores geográficos. El primer sector central, el número 1, el 2, San Pedro Curridabat, el 3, San Francisco Desamparados, el 4, Atillo, San Sebastián de Alajuela, ¿sí? De Alajuela, 5, Escazú, Santana, 6, Pavas, 7, Lauruca, Heredia, 8, Tibás, Santo Domingo y 9, Guadalupe, Moravia. Y repito, 210 líneas de buses en este momento, en 9 grandes sectores. Eso nos habla de muchísimo desorden, de un transporte público muy complejo. Marcela Guerrero, que ha tenido mucho este tema, por supuesto, Olman Vargas también, igual Guillermo Santana. Vamos a ver qué nos dice la pantalla 2 para tratar de analizarlo antes de iniciar con esta propuesta que está impulsando el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y que tiene que ver con la propuesta, precisamente con la iniciativa del proyecto de tren interurbano de la gran área metropolitana que se realizaría un poco lo que es la discusión a profundidad de este tema. Decíamos 210 líneas de buses. ¿Qué significa eso, Olman Vargas, ustedes que están con esta iniciativa? Sí, bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes en el programa. Básicamente nosotros como colegio lo que estamos tratando de dar es un aporte al gobierno central, a este y a los sucesivos, porque estamos hablando de un proyecto que trasciende a una administración, es realmente un proyecto que debería desarrollarse para unas 3 administraciones y que necesariamente debe ir cumpliendo etapas.
nosotros queremos ser claros que nosotros no hemos dicho de que mañana hay que hacer un metro en San José, nunca hemos dicho eso. Lo que hemos dicho hay que ir acumulando y generando una serie de acciones específicas para poder llegar a una solución mucho más integral, donde finalmente un metro deba ser incorporado. Eso sí lo hemos dicho. ¿Y cuáles son estas acciones? ¿Cuáles son estos pasos previos? Bueno, primero que nada, implementar la sectorización. No puede ser posible que el decreto de sectorización sea del año 2000, han pasado 17 años y no ha habido voluntad política en ninguno de los gobiernos para poder ir adelante. No hay siquiera un sector que haya sido implementado, eso hay que hacerlo ya, porque necesariamente la sectorización empieza a generar un ordenamiento sobre ese desorden que tenemos actualmente, donde tenemos una grandísima cantidad de rutas de autobuses que se sobreponen unas a otras, que generan un exceso en la flota correspondiente y que además generan una congestión importante. Segundo, hay que entrar con algunas otras medidas como es el cobro electrónico, eso también es una absoluta necesidad, ir generando una cultura. El cobro electrónico en general solo ventajas ofrece, uno todavía no entiende cómo en este país ha sido tan difícil implementarlo. Después hay que ir generando toda una política sobre el tren interurbano y en ese sentido nosotros somos prácticos, hay un derecho de vía que está establecido, que es Cartago, San José Heredia y Alajuela, eso debe ser aprovechado con algunas mejoras, pero debe ubicarse un tren rápido, un tren eléctrico que pueda interconectar las 4 principales ciudades y finalmente generar toda una política para ir desarrollando infraestructura en nodos de integración, en nodos donde haya una integración multimodal, donde usted pueda encontrar el transporte público, el servicio de taxi, el tren incluso, y eso va a generar las condiciones para entonces sí entrar ya a desarrollar un proyecto más ambicioso y de mayor envergadura como es un sistema de metro. Nosotros estamos planteando que ese proceso debe iniciarse ya, que si se inicia ya y se lleva con la decisión política correspondiente, probablemente en 10 años podríamos estar llegando a implementar el metro. Hay una propuesta específica del metro, ya hablamos por primera vez de números, de demandas de pasajeros, de, ¿cómo se llama?, de costos, y obviamente todo eso también debe estar acompañado de toda una política de cultura, para llamarlo de alguna medida, donde la movilidad no motorizada, donde las políticas públicas para estimular que la gente viva cerca de sus trabajos, que es uno de los principales problemas conceptuales que tenemos en este momento, que la gente vive totalmente diferente de su lugar de trabajo, lo que genera desplazamientos relativamente importantes, y eso genera la gran parte de las grandes congestiones que tenemos, y así finalmente pues orientar un proceso. Y para terminar, decir rápidamente nada más que el colegio lo que sí está diciendo claramente es que hay que empezar ya, porque el problema es que si no empezamos ya, como no hemos empezado a lo largo de muchísimos años atrás, lo que eventualmente podría ser ya una solución más integral en un plazo de unos 10 años, vamos a durar 15 o 20 años y ya nuestra ciudad y nuestras condiciones no aguantan esa cantidad de tiempo. Entonces lo que va a pasar es que a un plazo relativamente corto vamos a tener verdaderas situaciones de colapso vial que van a hacer inmanejables los desplazamientos en el área central de San José. Como las que han habido en Sao Paulo, en Brasil, ¿verdad?, que son horas de presa, pero que dice Guillermo Santana, es necesario un sistema de metro ya, arrancar ya, a un plazo, don Olva, de unos 10 años, con participación del ICE, de la compañía de Fuerza y Luz, con participación del MOB y iniciativas privadas. ¿Qué dice Guillermo Santana, exdirector expresidente ejecutivo del INCOFER? Gracias, sí, muchas gracias por la invitación a participar. Preocupa un poco el asunto de qué poner primero y en qué orden actuar y trabajar para de veras lograr y alcanzar metas tan grandes y tan importantes como es esta, de resolver el problema de movilidad de los ciudadanos en el gran área metropolitana. Yo creo que es por esa razón que debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a qué se plantea en primera instancia. No quisiéramos estar pensando en la construcción de la casa del nieto cuando todavía el hijo no se ha casado. Estas son cosas que debemos de hacerlas. ¿Y eso cree usted que está pasando con la propuesta del metro? Lo que pienso es que es necesario primero revisar qué es lo que hemos venido haciendo, qué se ha venido haciendo en los últimos 3 años. Yo creo que es conveniente aclarar que desde el 2014 se han presentado una propuesta muy seria a la comunidad ingenieril, a la comunidad técnica del país, una propuesta que se generó en el INCOFER, una propuesta para la construcción de un sistema de transporte rápido de pasajeros, sistema TRP,
Nosotros mismos lo presentamos ante el Colegio Federado, ante la Junta Directiva del Colegio Federado en noviembre del 2014. En ese momento se nos indicó, y yo creo que llevaba muchísima razón en indicarlo de esa forma, que era necesario sustentar con información de datos, información técnica actual, información de estudios de demanda, etcétera. Ese proceso ya está concluido. Ese proceso se llevó a cabo con la participación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Tenemos datos actualizados de cuál es la viabilidad técnica y financiera y económica de este proyecto. ¿Cuánto costaría? Ese proyecto, lo hemos dicho muy claramente desde hace ya 2 años y medio o 3 años, anda por el orden de 1.400 millones de dólares. Comprende una extensión de más de 70 kilómetros de vías férreas nuevas, vías férreas que necesitan ser reemplazadas. Yo creo que es clarísimo después del último descarrilamiento de un tren en Pavas, descarrilamiento muy serio y muy grave con el vuelco de un tren de dos DMUs, de 2 unidades. Es clarísimo que si se quiere circular a la velocidad que necesita circular un servicio de transporte público masivo, pues la infraestructura que tenemos no sirve. Sin embargo, yo creo que para contextualizar un poco esto, nos encontramos en una situación de bastante afortunada en el gran área metropolitana, porque contamos con un derecho de vía del ferrocarril que corta en el eje de Alajuela hasta Paraíso de Cartago, precisamente en la dirección de mayor desarrollo de la ciudad. Cuando digo ciudad, por supuesto, me refiero al gran área metropolitana, no solamente al cantón central de la provincia de San José. Entonces, ese hecho es realmente de un enorme valor, es lo suficientemente grande como para pensar entonces en que podemos instaurar un sistema de transporte masivo de pasajeros por vía férrea en ese eje, y a la vez, y haciendo eco también de lo que sugiere don Holman en este momento, a la vez integrando esto con una sectorización del transporte público por vía de bus. Estas medidas están contempladas ya dentro de este proyecto. Déjenme nada más concluir diciendo que es un proyecto que ya está inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, que tiene el respaldo del Ministerio de Planificación. Es el proyecto 002199 y se llama así, Sistema de Transporte Rápido de Pasajeros. Tiene también el estudio de prefactibilidad ya incluido dentro de esa factibilidad técnica, económica y financiera. Dentro de esa aprobación de Mideplan cuenta con el beneplácito también del Ministerio de Hacienda en cuanto a la búsqueda de fondos. La intención es definitivamente de que sea un proyecto que se desarrolle a través de generar una alianza público-privada absolutamente necesario en este tipo de obras de infraestructura, en donde la inversión es bastante alta. Y yo creo que va en buen camino ese proyecto en esta administración, y me parece que es efectivamente el primer paso para lograr entonces avances mucho mayores como el que enfoca don Holman, que es la preocupación del Colegio Federado, es decir, la construcción de un sistema de mucho mayor velocidad. Pero inclusive en la manera en que fue presentado ese proyecto el 5 de abril, inclusive cuenta con que el sistema de transporte rápido de pasajeros que hemos planteado, es decir, ese tren interurbano para el gran área metropolitana, ya exista. Es y sería un gran alimentador para ese futuro sistema de transporte denominado metro o tren metropolitano, pero eso está muy adelante. Yo creo que es importante que demos el primer paso ya, y ese primer paso se dio precisamente al lograr aclarar desde el punto de vista técnico, económico y financiero cuál debe ser el proyecto a financiar en este momento. Es ese proyecto. Usted plantea entonces, Guillermo Santana, ese tren, bueno, ya está planteado, dice usted, de hace 3 años, sí, sistema de transporte rápido. El Colegio de Ingenieros está apostando por ese metro que presenta una red, ¿verdad? En el centro de San José sería el nodo principal, interconectando 6 cantones periféricos. Y Guillermo Santana habla de esta propuesta que debería ir primero y después pensar en un metro. ¿Qué dice Marcela Guerrero, diputada? Bueno, muy buenos días a don Holman, a don Guillermo y a
usted, Laura, y quienes nos están en este momento sintonizando. 4 precisiones. Uno, a mí me parece que el esfuerzo que está haciendo el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, una vez más viene a decir que el primer paso es sectorización, ¿verdad? No hay en este momento un horizonte en donde no haya mayor consenso y donde estamos esperando resultados concretos en ese sentido. Segundo, cobro electrónico. Ningún avance se puede hacer en este país intermodal, como lo han señalado aquí en la mesa, si no hay un orden de prioridad. Y ese orden de prioridad no se ha hecho en los últimos 17 años, y yo lo he repetido, porque hay intereses, ¿verdad? Es decir, aquí hay intereses muy claros. Yo creo que a esta altura, y sobre todo de cara a un debate político, Costa Rica ya no puede seguir tapando el sol con un dedo. Yo tengo que decirlo con toda claridad, porque hemos esperado, yo revisé creo que el resumen, don Olman, usted me va a corregir, de prefactibilidad del estudio. Se citan los 17 estudios que se han hecho en los últimos 20 años. Se dice muy claramente que no hay un acercamiento, digamos, del todo preciso, porque no hay un acceso a las bases, sobre todo por el tema de demanda, que eso es comprensible. De los pasajeros. Es muy serio el estudio en señalar eso. Señala claramente que es un estudio en donde no se puede arrancar, justamente, y voy a empezar, porque sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Se señala que en este momento las demandas estimadas de pasajeros no da para sostener financieramente 4 líneas, en donde básicamente estamos hablando de 2 diametrales, de donde ha crecido, me parece que por primera vez, aparte del tema de Prugan, se está señalando en un informe muy corto que esto no es además solamente un tema de desarrollo concéntrico. Yo también he manifestado y lo he puesto como una hipótesis de trabajo, por decirlo de alguna forma, que aquí hay líneas de buses que no se tocan, ¿verdad?, que afectan el desarrollo urbano, justamente porque esas líneas es tocarle los pollitos a la gallina. Además de eso, es el tema de la densificación, que lo está señalando, es decir, aquí hay una serie de desarrolladores que a vista y paciencia todo mundo han esparcido la urbanización del gran área metropolitana, y por lo tanto aquí tenemos 2 frentes. Hay que llegar a un acuerdo con esos desarrolladores y hay que llegar a un acuerdo con los operadores de ruta. Por eso, pero hay una propuesta, hay propuestas aquí, y hoy una de ellas es, sí es cierto, la sectorización, pero se podría avanzar en… Laura, yo en nada la más te quiero decir una cosa, es decir, yo, y el mismo estudio lo dice, no se puede avanzar. O sea, la línea 1 cuesta $1 millón, más de $1.500.000. Nosotros tenemos que ir… ¿La solo línea 1 a qué se refiere? de desamparados, es la línea de desamparados. Más de $1.500 millones. Bueno, dice… Creo que 1.524. 1.100 millones de dólares costaría, decir, vamos a retomar eso. La línea 1, que es Desamparados La Uruca, porque esto va en, bueno, aquí los ingenieros, ¿verdad? Ajá, Yo no voy a Desamparados La Uruca. Desamparados La Uruca, está la línea 2, que es Alajuelita Pavas, que también está alrededor de $1.397.000, ¿verdad? Está la línea Pavas Curridabat, $1.651.000 millones, y está la línea San Rafael Abajo Tibás, $1.270.000. O sea, estamos hablando de un promedio de más de $5.000 millones. ¿Qué costaría el metro? Sí, yo entiendo lo que plantea don Olman en términos de que hay que iniciar ya con, creo yo, lo que ha señalado aquí, y no es una crítica. ¿Sabe por qué, Laura? Se lo voy a decir. Porque yo durante 2 años, junto con otros compañeros en la Asamblea Legislativa, estuvimos intentando dar una ley de fortalecimiento de Incofer, y está básicamente parado, y lo he denunciado con Cristian Vargas. Es decir, hay que empezar ya. Esto viene hace muchísimos años postergándose porque hay intereses directos de las empresas autobuseras. Es que mueven 1.200.000 personas. Podemos tener la mejor propuesta sobre la mesa. Yo creo que hay que entrar, y con esto cierro, hay que entrar con el tren rápido de pasajeros.
un tren de cercanías para empezar a conectar intermodalmente esos servicios de buses. Y hay que cambiar, porque aquí hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Hay que cambiar este desarrollo concéntrico, pero no lo vamos a poder hacer. Necesita la réplica Olman Vargas y ya vamos con don Guillermo Santana. Tal vez hagamos las intervenciones un poquito más cortas para... Sí, bueno, básicamente creo que el informe es muy claro y muy puntual. Nosotros coincidimos en lo que se ha dicho acá, de que el metro no se puede hacer inmediatamente, pero precisamente para poder llegar a una solución que ya sea más integral y que de verdad venga a ser significativa en la movilidad que tenemos en nuestras principales ciudades y específicamente en San José, tiene que darse una serie de condiciones. No lo voy a repetir, ya se dijo, la sectorización, el cobro electrónico, el tren interurbano, en eso estamos totalmente de acuerdo y el informe lo dice claramente. Lo que sí es cierto es que hay que empezar ya, porque de esto venimos hablando de la sectorización probablemente desde hace fácilmente 25 o 30 no años. lo sostenga, ¿verdad? más bien para aclararme yo, que la demanda no sostenga eventualmente la rentabilidad de ese proyecto. El asunto es el siguiente. Para un sistema de tipo metro, usted tiene dos maneras de calcular la tarifa, que es al fin y al cabo lo que va a dominar el manejo del proceso. O coge todos los costos y los divide entre la demanda que va a tener y ahí le calcula una tarifa, que obviamente incluso ahí se hace el ejercicio, daría una tarifa muy alta, o usted establece una tarifa, ¿verdad?, que es la que la gente pudiese pagar, y a partir de ahí, en atención a los costos, usted determina cuál es la subvención que finalmente el Estado tendría que dar, que es como prácticamente pasa en todos los países del mundo. Habría que subvencionarlo. Bueno, el sistema de metro es subvencionado en todo el mundo, en cualquier país del mundo. Claro, usted tiene un ejemplo como el de Panamá, donde la tarifa es bajísima, ¿verdad? La decisión de cuál es el nivel de subvención que tomó el gobierno panameño, para nosotros es simplemente inmanejable, porque hay gente que le dice a uno, es que Panamá cuesta 30 centavos de dólar, bueno, pues fue una decisión del gobierno y probablemente en atención a las condiciones macroeconómicas que tiene el país de Panamá en atención a su canal, no sería la condición nuestra, pero lo que sí es cierto es que para precisamente poder optimizar el manejo de esa tarifa, usted tiene que dar las condiciones específicas para que el metro tenga la mayor ocupación posible, y esas condiciones solo se dan a través de los pasos previos, de la sectorización, del cobro electrónico, del desarrollo de nodos de integración y del tren interurbano. Estamos hablando de una inversión considerable antes de dar ese paso previo de una inversión de 5.800 millones de dólares. El teléfono, el informe es claro en que hay que dar los plazos previos y es más, están perfectamente bien identificados. Claro, coincido en que es claro en esto. Lo que me preocupa a mí es que los televidentes queden con una sensación en donde no aterrizamos realmente qué es primero y qué es después. Y además de eso, en que no les aterricemos también a los televidentes, a los radioescuchas, qué significan todos estos niveles de inversión, porque estamos hablando de un proyecto en este momento, en el caso del metro, de 5.842 millones de dólares. Eso significa 138 millones de dólares por kilómetro. Es una cantidad realmente grande, es una inversión bastante grande, ¿verdad? Yo creo que esto realmente significa significaría una inversión y un compromiso económico muy importante del Estado costarricense, aun cuando se recurriera a un consorcio en donde hubiera intervención del sector privado, nacional o internacional. Un proyecto de ese tamaño es bastante grande. Yo creo que estamos acostumbrados inclusive a ver megaproyectos en Costa Rica que andan por ahí de 1.200 millones de dólares. Son proyectos como el Reventazón, por ejemplo, ¿verdad? La planta o la represa hidroeléctrica del Reventazón, que es el sector público, sector privado, APM, son más de 1.000 millones de dólares, pues son proyectos bastante complicados de realizar, que requieren una capacidad que inclusive este país necesita ir desarrollando. Ahora estamos hablando de un proyecto también privado de más de 1.000 millones de dólares en Liberia, un parque temático, etcétera. Es ese orden de magnitud el que quisiera que quedara claro aquí cuando estamos hablando, por ejemplo, del sistema TRP. Hablamos de un proyecto en donde el retorno que va a tener el país en esa inversión de 1.400 o 1.500 millones de dólares es mucho más grande, de mucho mayor impacto para el tren gran rápido área, se refiere usted. El TRP, exactamente, en donde estamos cubriendo más de 70 usted kilómetros. Lo ve económicamente inviable. Mire, es que el problema aquí, yo creo, no es solamente resolver
el problema de transporte de alguien que vive en Desamparados y que necesita ir a trabajar a La Uruca, porque me parece a mí que si hiciéramos la estadística seriamente, como lo demuestran los estudios, hay probablemente mayor demanda de personas que quieren venir desde Alajuela hasta Heredia, San José y camino a Cartago, hasta Tres Ríos, que lo que podríamos pensar en ese volumen de transporte de Desamparados a La Uruca. Eso hace toda la diferencia en el mundo a la hora de tomar una decisión desde el punto de vista técnico. Hace toda la diferencia del mundo porque eso es lo que le permite entonces a una entidad tomar la decisión de una inversión en una dirección o en otra. Vamos a ver, esto no significa, tenemos algunas perdón, dudas esto no importantes. significa que no vaya a ser necesario que el desarrollo de la ciudad no vaya a obligar a una solución como esta mucho más adelante. Claro que sí. Yo creo que la densidad que tenemos en este país, en la ciudad de San José, hay que visualizarla claramente. Permítame nada más concluir con este apunte. Hablamos de que estamos, y lo dice en su informe también el consultor, estamos viviendo en un 3.8% del territorio nacional y somos 2 millones de personas, más de 2 millones de personas, 2,5 millones de personas. Aún así, todos sabemos que la extensión entre Alajuela y Cartago es muy grande para poder manejarla todos los días para ir al trabajo. Es muy grande. Es decir, vean la dicotomía que yo no quisiera transmitirla al público porque confunde y no toma decisiones. Estamos en una ciudad que está concentrada en un área muy pequeña del país, pero no tenemos la densidad de población que tiene Santiago de Chile, Panamá mismo, con sus edificios de 60 y 80 pisos en todo el centro comercial o en la zona de crecimiento alto. Esa densidad es mucho mayor y esa es la que sostiene inversiones como la que hizo Panamá de un metro que les costó 13 kilómetros, 1.200 millones de dólares. Eso es un costo muy alto. De hecho, esa parte subterránea ya no la están repitiendo ni en la línea 2 ni en la línea 3. Ahora es un viaducto. Pues esa es la propuesta que tenemos con el sistema TRP. Es viaductos que conecten una zona mucho más extensa. Necesitamos poder conectar a Alajuela con San José. El problema del puente sobre el río Virilla nos aclara eso muy rápidamente. A mí me parece que hay varias cosas que hay que aclarar acá. Nosotros no estamos en contra del tren interurbano y de utilizar el corredor existente. Eso es una necesidad y ya lo dijimos. Pero no es cierto que el tren interurbano venga a solucionar los problemas de movilidad en San José. Va a mejorar la distribución, los tiempos de la gente que viaja, desgraciadamente, por cuestiones de que vive muy largo de su trabajo, entre Heredia, Cartago, Alajuela y San José. Pero usted solo hace el tren interurbano y no soluciona absolutamente nada, eso se lo puedo asegurar. Porque los problemas de movilidad son diferentes, no están en un único eje, están en diferentes ejes y tienen una diferente configuración, y más en una ciudad que necesariamente necesita desarrollarse movilidad matricial, que es lo que no hay porque la movilidad está demasiado concentrada. No solucionará el tren rápido. Con solo el tren rápido. Los problemas. O sea, el tren rápido es un proceso y es una etapa y nosotros estamos de acuerdo. Después hay que decir que no hay que perderle miedo a los montos. Es cierto, cada línea de tren cuesta alrededor de 1.500 millones de dólares, pero aquí don Guillermo acaba de citar varios proyectos que ya se hicieron, que cuestan más o menos lo mismo. Lo que pasa es que tal vez por ser proyectos que no están tan a la vista de la gente no tiene la noción de que ya el país está manejando proyectos de esa envergadura. Tampoco estamos diciendo que las 3 líneas de metro que se proponen se deben hacer de un solo tiro. Obviamente se debe hacer primero una línea, después otra y después otra. Y necesariamente aquí estamos hablando de alianzas público-privadas. Esto no es un proyecto que se va a hacer bajo el tradicional sistema de que el país se endeuda con los diferentes entes financieros internacionales y paga. Es más, yo vi a don Helio Fallas hace 2 o 3 semanas decir que en este momento la capacidad instalada que tiene el país de endeudamiento directo está de 400 millones de dólares para todos los sectores, porque ya el país llegó a sus límites, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí no estamos pensando en pedir plata para venir a hacer un metro, nadie está hablando de eso. Estaríamos hablando de un proceso que necesariamente tendría que ser una concesión o algún tipo o alguna figura de alianza público-privada, necesariamente, y claro que se va a necesitar de una participación muy activa de la empresa privada. Nosotros no es que estamos en contra del tren interurbano, al contrario, decimos que es una de las necesidades que se debe hacer y de las fases que se debe cumplir, pero lo que sí queremos decir es que usted hace el tren interurbano y no soluciona el problema. Usted me preguntaba, ¿y por qué no lo soluciona? Bueno, porque usted lo que está generando ahí es la conectividad específica entre Alajuela, Heredia, San José y Cartago, pero esa conectividad no se genera únicamente en una línea. A partir de ahí la gente tiene que distribuirse a los diferentes centros de trabajo y de estudio y de comercio y de turismo, y muchos de esos están hacia el norte, otros están hacia el sur, otros están en una configuración que es muy concéntrica que tiene la ciudad de San José. Entonces necesariamente eso debe verse acompañado de otro tipo de medidas también. Marcela Guerrero. Yo quisiera
vamos a ver, yo creo Ya que vamos, hay don un Guillermo. tema de que hay que, o sea, que Costa Rica, si bien es cierto, el tren, porque yo lo he vivido, lo viví en la discusión sobre necesitábamos financiamiento justamente para la ley de fortalecimiento de Incofe y fue realmente un calvario, Vía Crucis. ¿verdad? Porque no crea, don Olman, aunque no esté, hay gente que puede tener las cosas a la vista y no las quiere ver, y yo por eso creo que hay que ponerle nombres y apellidos porque estos proyectos se han detenido, porque es decir, después de 3 años, donde la gente cada vez está más inmovilizada, creo que ese paso a paso, yo creo que ustedes apuestan a un sistema intermodal, lo dicen claramente. Hay un primer paso que es sectorización, que yo aquí estoy esperando todavía a ver cuándo se va a implementar, ¿verdad? Y le voy a ser muy clara, ahora más o menos entiendo por qué cobro electrónico no se implementa, porque hay una disputa entre sectores de tarjetas que quieren tener una comisión. Es decir, así de claro es este país, no tenemos que perdernos mucho de por qué no se hacen las cosas técnicamente, igual que usted lo ha vivido incluso con Conavi, ¿verdad? Es decir, aquí hay una colusión de intereses que no está dejando que esto camine. Y sí lo estoy diciendo con toda la denuncia del caso en el siguiente sentido, Laura. Ahí lo dijo Santana, hay un proyecto de prefactibilidad con un financiamiento de 1.400 millones de dólares para el TRP, si es que avanza el tema de sectorización, para empezar a pensar, porque además aquí dice el análisis financiero y lo leo textual para no perdernos, porque justamente lo que dice es: se señala que con las demandas estimadas de pasajeros, cálculos preliminares de tarifas, costos básicos de operación, de administración, costos operacionales del proyecto no podrán cubrir los costos de servicios brindados, excepto que el Estado subsidie. Entonces, ¿de qué alianza público-privada? ¿Quién va a asumir el costo y quién va a asumir el subsidio? 1. ¿Quién va a asumir la inversión? 2. ¿Quién va a asumir eventualmente sostener que esa demanda? Porque yo creo, y de hecho en la Asamblea Legislativa presentamos un proyecto, el 20.171, para poder implementar la movilidad como un derecho humano, es decir, que el Estado lo garantice, es decir, que subsidie. Pero usted mismo lo ha señalado que no hay dinero. Yo soy fan número 1 del transporte público, porque aunque el TRP no solucione, va a descongestionar y va a empezar a disuadir a las personas a dejar su auto particular en casa, porque ahora lo que tenemos justamente no hay certeza de los horarios, no hay certeza de la comodidad, y este es un paso a paso, y hasta donde yo entiendo y he entendido como neófita aquí, aprendiendo de ustedes los expertos, usted va implementando medios y modos dependiendo de la demanda de pasajeros que efectivamente se puedan movilizar. La réplica de don Olman, porque está preguntando quién va a asumir el costo, quién va a asumir el subsidio. Vamos con comentarios y ya vamos con don Guillermo. Ok, bueno, primero que nada, decir que las preguntas de doña Marcela son totalmente válidas, son las preguntas que hay que hacer en atención a la prácticamente necesidad que va a haber de financiar finalmente un proceso de estos, pero precisamente por eso a lo largo de todo este proceso, de estos 10 años, se deben ir analizando y contestando las diferentes preguntas y tomando decisiones políticas al respecto. Yo sí quiero decir algo, tal vez para que la gente incluso lo entienda muy claramente: el tiempo vale y la gente lo valora. Le voy a contar una pequeña anécdota muy rápida de una funcionaria nuestra en el Colegio de Ingenieros que vive en Heredia. Su marido trabaja en la Universidad Estatal a Distancia, que es cerca del colegio. Si ella se viene con su marido, duran 1:30 para llegar todas las mañanas en el carro de su marido. Pero si ella se viene en el tren de Incofer, y en el tren de Incofer, y con todo el respeto, pues todos sabemos que se ha hecho un esfuerzo muy importante, pero que tiene condiciones operativas bastante débiles, ella dura 45 minutos, la mitad del tiempo. Y ella prefiere venirse en el tren de Incofer todos los días porque es mucho más rápido, y su marido vive resentido con ella porque no lo acompaña en el carro. Pero es que el valor del tiempo tiene un costo y la gente lo aprecia. Cuando usted empieza a generar condiciones que la gente sí siente que son diferentes y significativas con respecto a las condiciones que tiene ahora, la gente sí se va a pasar, la gente sí va a optar por otras opciones, y la gente sí va a estar dispuesta a pagar hasta cierto punto y en atención a sus posibilidades por un mejor servicio, y eso no lo podemos perder de vista porque ese es el fundamento para ir hacia proyectos de mucho más envergadura. No, ya tenemos comentarios, Guillermo, sí, la réplica, pero ya tenemos comentarios, no sé si ya los vamos a tener en pantalla.
Queda aclarar ahí la dimensión que tenemos en este proyecto propuesto por el federado de 138 millones de dólares por kilómetro significa que por cada metro, es decir, por cada 100 centímetros de construcción lineal de ese futuro proyecto, se puede construir una casa para una familia de clase media con 4 personas. Esto es para que tengamos una idea del costo tan grande del cual se está hablando. Costo que es absolutamente necesario, no es, y no estoy hablando aquí de que estos sean cifras que no estén debidamente aterrizadas, no, es que ese es el tipo de costo del cual estamos hablando. Esa es la razón por la cual debemos de poner esto en una perspectiva más clara. Los números para el sistema TRP dan, a pesar de que no se considere dentro del estudio de demanda el impacto que va a tener la sectorización. Y esto es una enorme ventaja del proyecto, no es una desventaja. Yo coincido con ustedes dos en que los estudios son lo que deben de dar el paso a seguir. Si nosotros podemos garantizar que el TRP funciona aún sin la sectorización, yo creo que este es un punto muy a favor para poder lograr una alianza con el sector privado para poder financiar un proyecto como este. Fíjense que aquí lo más importante de aclarar, me parece, es que cuando el Estado decide caminar en esta dirección de forjar alianzas público-privadas, llámelo concesión, que es una alianza público-privada muy particular, o llámelo como cualquier otro de los mecanismos que ya se están esperando, que están empezando a generar. El con el ICE, claro, se están empezando, la ley lo faculta. Sí, correcto. Y son cosas que la ley que se aprobó el año pasado los faculta, y que lo que hace falta es un reglamento para esa ley para echar a andar y caminar en esta dirección. También. Pero volvamos al asunto de esas posibles alianzas público-privadas. El sector privado asume un riesgo. Estamos nosotros claros en que si ese riesgo no es aceptable para el sector privado, no hay posible alianza, porque yo creo que esto es una cuestión fundamental. Aún si hablamos de sector público con sector público, el dinero tiene que estar ahí, tiene que haber alguien poniendo ese dinero, y ese riesgo lo tiene que asumir entonces ese financista, que si viene del sector privado tiene que tener garantías. Las garantías pueden ser precisamente esa garantía de una tarifa establecida, es decir, una tarifa que le permita recibir su dinero o su inversión, el retorno a su inversión.
a la mafia de los autobuseros. Estos son algunos de los comentarios que se han generado esta mañana en redes sociales y se siguen generando de esta conversación que tienen ustedes cuatro en la mesa principal de RTN No Revista. Continúe usted, doña Laura, con las reacciones de estos comentarios en redes sociales. Gracias, Melissa Arce, por esta información. Don Olman Vargas, Sí, bueno, yo del quisiera Colegio de decir que Ingenieros. lo que dice Guillermo es completamente cierto. Aquí hay un manejo de riesgos. Definitivamente cualquier alianza público-privada lo primero que establece es cuáles son los riesgos y quién los va a manejar y hasta qué porcentaje o qué punto alguien los va a manejar. Pero yo quiero decir que no es la primera vez que se hacen alianzas público-privadas donde la empresa privada asume una cantidad importante de riesgos y hay ejemplos en Argentina, en México, en Chile, de proyectos completamente exitosos donde la empresa privada ha manejado mediante el esquema de una alianza público-privada riesgos muy importantes y los proyectos aún así han sido superavitarios o por lo menos con una gran rentabilidad desde el punto de vista socioeconómico. Entonces, claro que ese es un tema, pero definitivamente es un tema al que hay que entrarle. Y yo quisiera decir algo, parte importante también de haber sacado esto, que es el proceso de un trabajo de varios años, también es la campaña política que viene. A nosotros como colegio nos interesa que haya un compromiso de quien vaya a asumir la responsabilidad del gobierno central a partir del próximo mayo del año 2018 en intervenir de manera inmediata e importante toda esta temática. Ya el problema de la infraestructura vial y sobre todo de la movilidad urbana es un problema de todos los días, de todos los costarricenses y es una exigencia que nuestra sociedad le está dando a nuestros políticos y tiene que resolverse. Ya no estamos en un punto como en los 20 o 25 años anteriores que hablábamos, donde la bola se seguía pateando para adelante y se seguía pateando para adelante. Como bien decía doña Marcela, esto hay que enfrentarlo ya, hay que enfrentar a las fuerzas que se opongan a este desarrollo y hay que ir en función de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, que eso es al fin y al cabo lo que un gobierno siempre debe generarse. Y en ese sentido, este tema en la campaña política va a ser un tema fundamental, como no lo ha sido nunca en campañas anteriores. Permítame decirle… Nos quedan tres minutos. Mire, yo pienso que el metro es ideal. Permítame decirle que pienso que el metro es ideal, pero el problema es que lo ideal es enemigo de lo bueno. Yo prefiero que nos concentremos en lo bueno es lo posible de hacer. Esto yo creo que es bastante importante a la hora de tomar las decisiones que tengamos que tomar como país, más allá de ciclos políticos que existan, etcétera, como país necesitamos tomar decisiones. Déjeme referirme solamente a uno de los comentarios, si me permite, uno en el cual hablan muy breve, si es para alguien que vive en Punta Arenas o fuera del gran área metropolitana. ¿Cómo es que tienen que financiar eso? Obviamente estaríamos financiando la parte pública del posible proyecto TRP. Mire, lo mismo le podría decir a alguien de San Carlos que paga por su impuesto de ruedo, ¿verdad? Y que con ese impuesto de ruedo, por usar carreteras, el MOB financie una carretera en Golfito. ¿Cuándo ese señor de San Carlos va a ir a usar la carretera de Golfito? Podría decirle, bueno, ahí se monta en su carro y se va para allá, pero no es todos los días que la va a usar. Es un viaje especial. Es la misma solidaridad la que deberíamos de buscar en este caso. El problema es un problema de movilidad de las personas que afectaría y afecta la economía del país. Este lugar, con los 2.5 millones de habitantes, es el lugar que produce el sector de la economía más grande del país. Por tanto, requiere de ese tipo de inversiones y requiere de esa solidaridad del resto del país, de la misma manera que si usted vive en Muelle de San Carlos y pagas un impuesto del ruedo, está financiando carreteras en Río Claro. Incluso, o sea, aquí nada más reafirmar, hoy un pasaje de una persona que se sube al tren cuesta, paga 500 colones, pero en realidad el subsidio es de 1.800 colones. Eso es lo que paga el Estado costarricense. Yo creo que estos son sistemas intermodales complementarios. Creo que estamos listos para arrancar con el TRP si Cristian Vargas, ¿verdad?, se pellizca, hay que decirlo también con todas las palabras. Y un tercer dato, Laura. 15.000 viajes son los que hacen el tren que tenemos ahora, Vista y Paciencia, todo mundo. 1.200.000 son los viajes que hacen las rutas de autobuses. Yo espero llegar al metro, don Olman, pero primero tenemos que quemar etapas justamente para hacerlo sostenible esa demanda financiera. Y eso no va a pasar si finalmente no llegamos a un acuerdo y a que se dejen de concentrar las concesiones de rutas de autobuses. Es decir, en la medida en que hayan aumento de demandas en otros medios u otros modos, sea el TRP o sea el metro, le va a quitar, obviamente,
demanda a las rutas de autobuses. Aquí tiene que haber un acuerdo y en mi caso yo voy a finalizar en 1 año, pero me parece que esto es un tema en que, como usted ha dicho, han tirado la pelota para adelante porque no han querido tomar decisiones. Solo una frase, don Alman. No, decir que lo importante es empezar ya. Las medidas que hay que hacer hay que iniciarlas ya, porque lo que el país ya no puede es que siga pasando el tiempo y que no pase nada y que el problema cada día sea peor. Gracias a Olman Vargas. Con la del colegio. sectorización estaríamos felices. Totalmente de acuerdo. Para empezar, ahí todos estamos de acuerdo. Totalmente de Ojalá acuerdo. que este gobierno lo Ya pueda empezamos, concretar. la ley de fortalecimiento del Incofer es el inicio de esto. Gracias, Guillermo Santana, gracias, Olman Vargas y gracias, Marcela Guerrero. Gracias, Vamos a una Marcela. pausa para cerrar. A mí sí.